Bueno, buenas noches, aprendices. Esta es la evidencia que vamos a realizar ahora. La competencia es la 22050-1095, diseñar la solución de software de acuerdo con procedimientos y requisitos técnicos. Actividad de aprendizaje, diseñar la estructura de la base de datos del sistema. Entonces, análisis de desarrollo de software, evidencias de conocimiento. Está la evidencia 1095A1, evidencia 01, y la evidencia 1095A1, evidencia 2, conceptos generales de bases de datos. Entonces, esto es lo que ustedes están viendo en su guía de aprendizaje. Bueno, es un repaso. Son de los conceptos de bases de datos. Se va a especificar qué es el modelo conceptual, que en otras palabras hoy en día es el mismo modelo entidad-relación, o ustedes lo encuentran como MER, M-E-R, MER, modelo entidad-relación. Aquí están las pautas que se van a evaluar, cómo se va a enviar el trabajo, cómo se ha venido presentando, un formato PDF, una presentación, el link de la evidencia, por donde se debe enviar. Esta es la otra evidencia, el modelo conceptual. Y la otra evidencia es un ejemplo que vamos a desarrollar en la siguiente sesión, hacer un modelo conceptual o un modelo MER, modelo entidad-relación, sobre este estudio de caso, con estas inquietudes o preguntas que nos hacen, para que se guíen y sepan cómo hacen las otras. Entonces, ahora sí vamos a comenzar a mirar qué es una base de datos. Entonces, en cada una de nuestras actividades asumimos o generamos información. La información puede ser usada ya sea en forma organizada o desorganizada, pero al hacerlo, esta última no garantiza un buen uso. Entonces, por eso es que se crean las bases de datos para organizar la información. Entonces, un ejemplo es el archivo de una empresa, la documentación, la nómina. Entonces, aquí hace la comparación, desorganizado y organizado. Entonces, por eso es que surge la necesidad de las bases de datos. ¿Qué es una base de datos? Es un conjunto de información relacionada sistemáticamente en forma organizada en un medio electrónico. Entonces, puede ser en la nube o en un servidor. Hoy en día todo el mundo tenemos la información en la nube. La nube es un servidor que pagamos un hosting o un hospedaje para tener esta información en estos servidores. Y están en ciertas partes estratégicamente almacenados o guardada la información. Entonces, toma decisiones mediante una base de datos. Entonces, una base de datos tiene unas entradas, un proceso y una salida de la información. Entonces, esto es lo que hace una base de datos. Para la entrada usamos formas guardadas en tablas. Entonces, esa información se guarda en unas tablas. La información se procesa mediante consultas y la salida se hace mediante informes, reportes o pantallas o correos y ayudan a la toma de decisiones. Entonces, ¿dónde se usan en la empresa? Entonces, en gestión financiera, gestión comercial, gestión de producción, otras áreas, recursos humanos, servicios postventa. Y aquí está un ejemplo de una arquitectura de bases de datos. Se pueden hacer en Oracle, SQL Server, Datahouse, SAP, MySQL, María. Hay una que se llama MariaDB, que es parecida a MySQL, es una versión, también es fácil de manejar. Hay muchas versiones de manejadores de bases de datos, pero el más robusto y que más utilizan es Oracle, SQL Server y MySQL y Postgres. ¿Listo? Eso es para que lo tengan en cuenta. Una base de datos, ¿qué es? Es una colección, estructura de datos relacionadas, por ejemplo, un directorio telefónico. En Access la base de datos es una colección de
una colección de tablas relacionadas. Entonces, como está aquí el ejemplo, ¿qué es Access? Ese es el primer manejador de base de datos que nosotros utilizamos y es el más fácil de crear una base de datos en Access. Entonces, permite crear usuarios, definir, mantener la base de datos, proporcionar acceso al control a la misma. En eso vamos a hacer los ejemplos en Access y MySQL, que son los más sencillos de manejar e instalar. Pues ustedes saben que Access por defecto viene instalado en la suite de Microsoft. Entonces depende de la versión si tienen Office 2010, 2013, 2016 o 2019. Entonces, aquí no estamos enfocando Access porque es algo sencillo. Entonces, Access, ¿qué nos proporciona? Creación y visión de la base de datos, manipulación de los datos, acceso controlado a los datos, mecanismos de seguridad, mantener integridad y consistencia de los datos. Aquí hace referencia a integridad y consistencia. Quiere decir que cuando yo borro, perdón, cuando creo, actualizo, borro o elimino, no se me pierda la información o la integridad de la base de datos. A eso hace referencia a eso. Entonces, hoy en día, por eso es que yo voy a utilizar manejadores de base de datos que me mantengan esta integridad y esta consistencia de los datos. Y eso, el más seguro de todo es Oracle, después sigue MySQL, perdón, SQL Server Postgres, MySQL y MariaDB. Entonces, el más robusto para esta integridad referencial o manejo consistencia de datos es Oracle, pero Oracle es un sistema de bases de datos demasiado grande y hay que saberlo manejar y sus licencias son muy costosas y se manejan como su nombre para bases de datos muy grandes, almacenar información o administrar información demasiado grande. Entonces, aquí ya comenzamos a mirar qué es un dato versus información. Entonces, dato es una colección de hechos compuestos usualmente de texto, números y fechas. Un ejemplo, como vamos a mirar ante Juan Pérez, 10.000, una fecha, e información es la forma en que se interpretan los datos y se les da un significado. Entonces, Juan, ejemplo, Juan Pérez pagó 10.000 pesos el día 1 de octubre. Entonces, información es organizar los datos y dato es cualquier de estos que se dicen aquí. Entonces, información es un conjunto de datos para que lo tengan en cuenta. Entonces, conceptos básicos, aquí donde tenemos que tener en cuenta y vamos a comenzar a entender qué es una tabla, qué es un registro, qué es un campo. Con nombre lo dice, una tabla es un conjunto de registros y un registro está conformado por un campo. Entonces, aquí está el ejemplo, creo que lo están visualizando. Me confirman que vean, esto es lo más importante de esta presentación, porque de aquí donde ustedes van a comenzar a saber qué es una tabla, qué es un registro y qué es un campo y cómo van a hacer el MER o su modelo de entidad relación. Entonces, hay que saber una tabla se compone de registros y cada registro se compone de un campo. Entonces, aquí está, un campo es un ejemplo, el nombre, un registro, Juan, número de cédula, correo electrónico. Y la tabla, pues, almacena varios registros con varios campos. Hasta ahí es claro lo que se quiere decir y explicar. ¿Me confirman? Sí, señor, sí es claro. Sí, no es que vamos a mirar y ya no es ejemplos, esto es teoría, pues se trata de eso, de que vamos a comenzar teoría y ver ejemplos, porque yo sé que para algunos esto es nuevo, esto es un proceso y pues tenemos demasiado, pues lo vamos a decir, el tiempo ha sido corto para ustedes, no ha sido inconveniente suyo ni mío, sino pues cosas fuera de lo que uno puede manejar. Entonces lo que trata es de que se le diga la teoría y en la próxima sesión lo hacemos en Access, que es más fácil, y en MySQL. MySQL sí es un poco más, pues, algo de manejo. Pero ya existen, ¿qué ventaja tiene en hacer una base de datos en Access? Así como es de fácil, también es muy insegura. Entonces, así como digo, creé un registro, lo modifiqué o lo eliminé, entonces automáticamente no me queda una evidencia de quién fue o quién fue que actualizó o borró esa información. Mientras que si yo lo hago en otro sistema de base de datos que es más complejo
y administra a todos los usuarios. Quien borra, actualizó, entonces es más fácil. Entonces, pero ya existen asistentes o para crear los campos y crear las tablas en MySQL. Entonces, eso es lo que vamos a aprender a manejar. Porque usted entra en Access y usted mira en Access, es facilísimo crear una base de datos, las tablas, los registros, es sencillito, más se demora usted digitando la información y él automáticamente le saca el modelo de entidad relación, el MER, que es la relación que les voy a mostrar ahora. Y eso es lo que vamos a hacer la próxima sesión. Entonces, en la próxima diapositiva, entonces aquí comenzamos a mirar, mire, entonces aquí me explica qué son los campos, qué son los registros. Entonces, normalmente nosotros casi el que más utilizamos y es un ejemplo de tablas o base de datos que nosotros manejamos es Excel, pero Excel tiene un número de registros. Los registros son los que van desde el 0 hasta 65.300 y algo, depende de la versión del Excel, hasta el 2010 maneja 65.000 y algo de registros. Sí, bueno, ese dato lo tengo exactamente porque hacia abajo. Entonces usted puede almacenar 65.000 registros hacia abajo. Estos son los registros, los que yo coloco aquí. Así, en otras palabras, filas, así, esos son los registros. Y a partir del 2010 en adelante puede almacenar 1.040.000 y algo hacia abajo. Pero imagine usted tener 1.000.000 de registros en un hoja de cálculo. Tiene que tener un buen computador, buena memoria para poder que esto no se le bloquee, porque nomás un archivo que tenga, ya he hecho la prueba porque nosotros cuando bajábamos hacíamos informes para una entidad de salud, montamos 30, 40.000 registros de unas bases de datos y con más, fuera solamente registros hacia aquí, pero tenían 8 hasta 20, 30 campos hacia acá. Entonces eran demasiado grandes y había que tener un buen equipo para hacer esa transcripción de los archivos de texto a una hoja Excel para poder hacer informes. Entonces, se dieron cuenta, registro es esto y campos es el nombre que yo le doy aquí al encabezado. Entonces, las tablas siempre hay que definirlas con nombres que yo me identifique. Entonces, aquí está un ejemplo, nombre, email, teléfono, dirección. Entonces, ahí está el ejemplo de una tabla de identificación. Aquí hay un modelo lógico. Entonces, dice, el diseño lógico de una base de datos es un modelo abstracto de la base de datos desde una perspectiva conceptual. El modelo lógico lo definimos las tablas que empleará la base de datos. Entonces, cuando a mí me dicen, hagamos una base de datos, tengo que sentarme, pensar, analizar qué datos va a llevar o cómo los voy a almacenar en cierto datos, perdón, voy a almacenar esa información. Entonces, ahí donde yo tengo que ponerme a pensar qué tablas lleva y en qué registros va a llevar esa tabla y qué campos va a tener. Entonces, aquí hay un ejemplo. Si yo elige un colegio, entonces el colegio llevaría alumnos, materias, profesores, calificaciones y fechas. Serían las tablas. Y dentro de esas tablas lleva unos campos. Entonces, hay que llevar el nombre, el apellido, el teléfono, número de identificación, correo electrónico. En las materias, hay que mirar que las materias eh, son varias. Entonces, código de la materia, identificación de materia, descripción de materia, calificación. Entonces, hay que mirar que si es una A, tipo de calificación, si es una A, una D, la fecha en que se califican. Todo esto se definen en tablas. Ahora, aquí dice, diseño una base de datos. Dice, el diseño preliminar de una base de datos consiste en especificar los tipos de datos, las estructuras, las restricciones de lo mismo que se requiere especificar cuál es la información de salida y cómo obtenerla, de qué tabla se va a tomar y qué operaciones se van a realizar con los datos. Entonces, aquí es donde yo también tengo que pensar cómo voy a diseñar mi base de datos y cómo voy a obtener la información. La manipulación de base de datos incluye funciones tales como consultar la misma para recuperar datos específicos, actualizar los datos existentes, reflejar cambios producidos. Entonces, a esto es lo que se refiere con la integridad referencial de una base de datos. Entonces, aquí está el ejemplo más comúnmente de una base de datos. Entonces, él tiene unas tablas, tiene unas formas, unas consultas y unos informes. Operaciones que yo puedo hacer con una base de datos. Puedo navegar, puedo hacer consultas, puedo ordenar, puedo eliminar, actualizar y reportes.
Entonces, aquí quieres navegar, ver la información de cada uno de los registros, consultas, obtener datos específicos de una tabla o varias tablas obtenidos bajo ciertas condiciones. Ordenación, listar los registros en orden específico, creciente o decreciente. Eliminación, eliminar registros que cumplan cierta condición. Actualización, que actualice los registros. Y reporte, imprimir información necesaria para tomar decisiones. Entonces, esto hay que tener en cuenta cuando yo hago una base de datos y en qué manejador de base de datos lo voy a hacer para que sea fácil la navegación, fácil las consultas, fácil la ordenación, fácil la eliminación, la actualización y los reportes. No siempre hay que irnos por lo más gratis, lo más barato, sino cómo yo guardo y cómo tengo la información. Entonces, eso es clave cuando yo tengo información y debo saber que al guardar esa información la voy a obtener. No es que la guardé hoy y voy entre 8 o 15 días y no me aparece en la base de datos. Entonces, todo eso hay que mirar. Inducción a las tablas. Entonces, una base de datos es una colección de tablas. Entonces, una base de datos va a tener miles o las tablas que yo define en mi diseño. Las tablas guardan datos. Entonces, ahí es donde se van a comenzar a guardar la información. Aquí ya hay un ejemplo. Esto lo muestra en Ads. Entonces, aquí hay una tabla y ya tiene toda esta información, todo este registro. Son una forma de hacer preguntas cuando hago consultas. Pueden realizar cálculos y combinar campos. Entonces, yo puedo de una tabla combinar con otra tabla. Acciones que se realizan en las consultas. Elegir campos específicos de tablas diferentes. Seleccionar datos utilizando distintos criterios. Mostrar los datos en diferente orden. Ordenar datos en diferentes tablas. Calcular totales. Crear otras consultas. Entonces, todo se define en el diseño y el modelo entidad relación o modelo conceptual. Ya no se llama MER, ahora el nuevo concepto, y acuérdense que todos los conceptos se van actualizando y modificando, se llaman modelo conceptual, que si hablamos en base de datos es el MER o modelo entidad relación. Los formularios. Los formularios es lo que yo creo con una tabla y es lo que me va a capturar la información. Entonces, me va a capturar el código, el parentesco, materno, nombre 1, nombre 2. Entonces, por medio de un formulario me va a capturar la información. Esa es la ventaja de hacer las cosas en Access, que él automáticamente tiene asistente de todo. Pero si usted van a hacer una base de datos en MySQL, la base de datos la hacen aparte y ya los formularios los hacen en JavaScript, en Visual Basic, bueno, en el lenguaje que ustedes quieran. Entonces, la ventaja que tiene Access es que usted hace la base de datos y usted le da clic derecho y él automáticamente lo que hace es arrastrar o traer los campos donde yo voy a almacenar la información. Entonces, eso es lo que vamos a mirar en la próxima clase, cómo yo creo la tabla, cómo hago el modelo de entidad relación, cómo hago la integral referencial. Acuerden que también cada tabla debe tener una llave primaria y una llave secundaria para comunicarse o entrelazarse. Eso vamos a mirar también. Se llama cardinalidad. Entonces, inducción al informe. Entonces, ya cuando yo tengo las tablas, los formularios, las consultas y me van a arrojar unos informes, que es lo final de una base de datos. Entonces, aquí ya hay una imagen, como pueden ver, y esto es lo que hace una base de datos. Entonces, tiene unas tablas, tiene unas formas, tiene unas consultas y unos reportes. Entonces, al final, esta es mi información final, reportes. A esto es lo que nosotros queremos llegar en una base de datos, que en las tablas nos guarde la información, que la digitemos la información, que hagamos consultas y al final nos genere unos reportes. Diseño de una base de datos. Entonces, aquí ya comenzamos. Aquí, como usted mira la imagen, entonces comenzamos a pensar, a modelar, hacemos un análisis, un diseño. Aquí se retroalimenta y aquí hay una solución. Entonces, aquí como lo que estamos aplicando con el tenor de ustedes. Primero una inducción, que es bueno, el análisis principal, después una planeación, después una ejecución y después evaluación y al final una implantación. Entonces, lo mismo es aquí, un análisis, un diseño y esto nos gira así, en circunferencia, una retroalimentación. Entonces, la clave de una base de datos está en analizar primero
No es que yo haga una base de datos y la haga 5 o 6 tablas y resulta que por acá cuando me solicitan un reporte o un informe, me toca comenzar a agregar tablas. ¿Listo? Entonces todo eso hay que prever y analizar. Y eso se hace pues pensando y analizando a futuro o propuestas que me piden de actualización. Entonces, diseño y documento de bases de datos. Entonces, aquí hay un ejemplo. Dice, las mejores herramientas pues, del diseñador son lápiz y papel. Eso es lo que normalmente uno comenzaba. Ya hay simuladores, herramientas case para hacer estos diseños. Sino que estas herramientas no son gratuitas. Casi no se consiguen en la red o en internet gratuitas. Todo esto toca pagar. Normalmente nosotros hacemos esto en un cuaderno, bueno, o normalmente los hacemos en editor de texto, que es lo más fácil de hacer. Pero yo les voy a conseguir una herramienta para hacer estos diseños. ¿Listo? Así como manejamos PCIN, que usted hacía en la base de datos, automáticamente él le saque el diagrama entidad relación. Entonces, de eso se trata, buscar herramientas que usted haga las tablas, le llenen la información, identifique los campos, los registros, y él automáticamente le saque el modelo entidad relación o modelo conceptual. ¿Listo? Entonces, aquí también hay que tener muy claro, determinar el propósito, saber para qué vamos a utilizar la base de datos. Esta información que está aquí es muy clave. Entonces, análisis de qué vamos a hacer, qué vamos a procesar, cuáles son los datos con los que vamos a trabajar, comparar con la información ya existente, hojas de pedido, facturas, si la base de datos se crea sobre datos existentes o se modifican. Entonces, por recomendación, uno hacer una base de datos es empezar desde nuevo, no coger una base de datos y modificarla. Por experiencia, digo eso, es muy difícil analizar y revisar lo que otro ha hecho. Eso lo haría yo y creo que algunos que están aquí harían lo mismo, porque sé que algunos ya trabajan en entidades y hacen o programan y saben que es mejor hacer de nuevo que coger y modificar lo que otros han hecho. ¿Listo? Entonces, eso es a criterio de cada uno y también hay que mirar el costo y tiempo. Entonces, todo eso hay que analizar. Pensar en el usuario medio, saber quién la va a utilizar y la forma que se le será más fácil para manejar los datos. Entonces, todo eso tienen que mirar ustedes. No es que ustedes, esa base de datos es para ustedes, no. Es para un cliente en específico o un cliente general que lo va a manejar. Entonces, ustedes siempre deben de pensar, como dice aquí en la presentación, en un usuario medio, no en usted ni en otra persona. Entonces, pensar que cualquier persona puede manejar esta base de datos o administrarla. Determinar las tablas. Entonces, separar los datos por tema. Entonces, hay que mirar esas tablas. Entonces, los datos utilizarlos los separamos de la forma más específica que podamos para que a la hora de buscar cualquiera de ellos sepamos exactamente dónde encontrarlos. Entonces, eso se llama documentación de el sistema base de datos. Todo eso también hay que documentarlo, porque cualquiera que coja o modifique o actualice esta base de datos o el diseño, sepa qué es lo que se hizo y qué es lo que se quería hacer. Dice, determinar las tablas. Dice, evitar duplicar información. No repetir datos de unas tablas en otras. Especificar la relación entre las tablas. Entonces, eso se llama el modelo entidad relación. Entonces, todo eso se hace cuando estoy diseñando y analizando esto. Entonces, hay que mirar esto. Incluir toda la información necesaria. Ver que se incluya en la base de datos toda la información que necesitamos a la hora de trabajar con la base de datos. No llenarla de información innecesaria. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Que la información que vamos a llenar en la base de datos es algo que es específico y que se necesita. Por eso digo que la clave está en diseño y análisis. Entonces, preguntas que debo hacer para hacer una base de datos. ¿Qué tengo? ¿Qué quiero? ¿Qué tengo que hacer para llegar allí? ¿Cómo voy a construirlo? Entonces, entrada, resultados, proceso, aplicación y programa. Entonces, estas son preguntas que uno se hace y le enseña la experiencia de hacer bases de datos. No es que yo lo hago y después las voy modificando. Lo digo por experiencia porque en una entidad que yo trabajé por hacer más, pues casi nos cuesta el puesto por montar una aplicación que no estaba ni al 30%, una base de datos para un sistema de facturación de un primer nivel en una ciudad más o menos grande de aquí de Colombia, se montó, bueno, y a los 2 meses con el sistema que llama prueba y error, se implementó y este sistema ya está funcionando aún, creo que a un 90%. Él todavía tiene sus fallas, pero como todo, usted encuentra
Las bases de datos siempre van a tener fallas y van a tener unos, se me fue la palabra técnica que tiene, unos vacíos o unos, bueno, se me fue el nombre de la. Entonces, ahí usted aprende a corregir esos errores en el DVD o en el administrador de la base de datos. Entonces, cuando los formularios fallan, la información se pierde, usted lo que hace en la base de datos, por medio de consultas, por ahí preguntaba a un aprendiz, por Select, por medio de SQL programación, usted los corrige o hace que las tablas se actualicen y vuelvan a quedar en su estado normal o indexadas para que la información se guarde. Eso se aprende en la práctica. Listo, entonces todo es un proceso. Entonces, opciones de base de datos. Aquí hay unas y coloco unos ejemplos como yo le explicaba. Entonces, depende de la complejidad del número de usuarios y múltiples tablas. Como ustedes miran el cuadro, quiero que me confirmen si esto también lo miren y es importante. Que están mirando la presentación, porque hace rato en otra sesión se me fue el micrófono como a la media hora y me tocó aplazar la sesión. Creo que me están escuchando, ¿me confirman? Sí, señor. Sí, señor. Listo, gracias Omar, gracias Humberto. Sí, porque no sé, hace rato se me fue el audio, pero sí lo escuchaba, no sé. Listo, entonces, si ustedes analizan estas opciones de bases de datos, ahí miran y ahí miran la información y él hace una comparación. Entonces, programas generales, entonces complejidad intermedia, alta, avanzada. Entonces, número de usuarios, múltiples tablas. Si ustedes miran, ahí hay unas, y creo que unos ejemplos. La más completa de todas, como le dije, era Oracle, pero lo malo de Oracle es su costo de las licencias y su mantenimiento. Y otra cosa, yo le doy sincero, en eso yo asistí a foros, videoconferencias de Oracle, pero la programación en Oracle es algo compleja. Me digo por experiencia, uno tiene que decir en la vida que no todo lo maneja. Sé más o menos la estructura, cómo se plantea, cómo se conectan, pero la administración de un sistema de base de datos en Oracle es algo complejo. Necesita tener mucha experiencia. Entonces uno tiene que decir hasta dónde ha conocido o qué ha manejado, porque uno en la vida no las sabe todas y en eso tiene que ser uno sincero. Entonces he manejado, bueno, Excel es normal, Access, que es el que más uno hace base de datos, MySQL, hay otro que llama Postgres, también es algo avanzado, sino que Postgres se utiliza para ciertos sistemas operativos. Y Postgres, las bases de datos de los bancos, hasta donde yo conocí por unos compañeros o amigos, eso lo manejan casi los sistemas de los bancos, porque Postgres es pantallas, en otras palabras, a blanco y negro, o modo DOS. No son en base de datos en Postgres, no son como usted mira una base de datos en Access, en MySQL, o MariaDB, o SQL Server. Entonces, pero es que los bancos, porque usted sabe que entre más entorno gráfico es más fácil violar o accesar la información. Entonces, por eso es que la mayoría de usted mira las pantallas o los sistemas de los bancos son muy poco coloridos o sus presentaciones de sus software. ¿Qué es una base de datos relacional? Entonces, aquí ya comenzamos a mirar ya un concepto de una base de datos relacional. Como su nombre lo dice, es una colección de tablas de tablas de datos interconectadas entre sí, a las que se le puede acceder de muchas maneras distintas sin tener que organizar las tablas. Entonces, eso hace que sea mi modelo de entidad de relación para que sea una base de datos relacional. Una vez que las relaciones se crean, las tablas pueden proporcionarnos la información relacionada para encontrar un ejemplo. ¿Cuáles son los estudiantes en una materia? ¿Cuál es la calificación de un estudiante? ¿Cuántos estudiantes por aprobar? Pero esto se hace cuando ya está creada la tabla con los campos, con los registros y con la relación o modelo entidad relación para poder hacer estas consultas. Determinar los campos. Entonces, esto también es muy clave. Cuando yo creo la tabla, digo, tabla estudiante. Entonces, qué campos me va a llevar esa tabla estudiante? Entonces, normalmente un estudiante, ¿qué necesito saber? Su número de identificación, su nombre, su apellido, su correo electrónico.
su correo electrónico, su número de celular y su tipo de sangre. Creo que esos son los datos. Y quién es el acudiente responsable. Con esos datos o esos campos, yo ya sé que puedo identificar esa tabla y puedo llenarla y creo que no se me quedó ningún campo para digitar o anexar. Entonces, aquí hay un ejemplo, mire. Entonces, aquí ya esos mismos los defino como anteriormente. Entonces, aquí estos están definidos los tipos de datos en Access. Entonces, que puedo digitar 245 caracteres, tipo texto, memo, fecha, hora, sí o no, objeto OLED. Objetos OLED son imágenes o diseños que yo quiera insertar, imágenes, sonidos, videográficos, hipervínculos, dirección en Internet. Tipos de datos numéricos, aquí volvemos otra vez. Tipos de datos enteros, simple, doble, moneda. Entonces, todo eso hay que definirlo. También los campos, que los campos van a guardar solamente enteros largos, simples, cadenas de texto. Entonces, cuando hagamos el ejercicio, vamos a mirar cómo se guardan estos datos. Por inicialmente vamos a empezar en Access, que es algo muy sencillo y es fácil de definir estos datos. Ya en MySQL es algo un poquito más complejo, pero pues todo es de manejo. O MariaDB, que casi es parecido a MySQL. Se llama así, es un manejador de base de datos, se llama MariaDB. La D mayúscula con la B larga. MariaDB. Ese es parecido a MySQL, es como una, digo, es el mismo, sino que le cambiaron el nombre. Como recuerden que MySQL antes era gratis, pero llegó un tiempo donde Microsoft compró la licencia, entonces ya no es gratis. Entonces, de cierta licencia hacia adelante, perdón, de cierta versión en adelante, ya toca pagar la instalación o el servicio de este manejador de bases de datos. Entonces, todo eso hay que tener en cuenta. Oracle, la licencia es demasiado caro. SQL Server también. Entonces, Postgres también. Entonces, mucha gente por eso utiliza MariaDB o hay otros nombres todos raros. Pues eso y nunca lo he escuchado, pero también tienen, son fáciles de manejar y la gente lo utiliza. Entonces, cuando usted haga una base de datos, hay que mirar la parte de licencias porque acuerden que eso también tiene multas y tiene sanciones. Hay que mirar cuando yo venda un software o desarrollo un software o a la medida, tengo que mirar las licencias. Hay licencias empresariales, licencias personales, entonces eso, o licencias de estudio. El SENA hay veces para los instructores y para ciertos aprendices les da licencias de estudio, como las de Microsoft, porque tienen convenio, entonces les dejan hacer hasta cierto punto ciertas aplicaciones. Eso a los instructores también les dejaba instalar ciertas, poner el Office 365, pero pues el tiempo que usted es instructor. Nosotros como somos contratistas, hay veces nos bloquean. Solamente para los de planta, pues por convenio, ellos sí tienen la licencia en vez de vitalicio. Entonces todo eso se averigua y se consulta. Entonces, reglas básicas de diseño. Entonces aquí les muestro un ejemplo. Utilice nombres de campos únicos. Entonces, nombre, apellido, apellido. Entonces, aquí hace referencia a esto. Que cuando llega a doctores, la tabla de doctores y la tabla pacientes diga nombres, apellidos, apellidos. Entonces, aquí se va a equivocar. O el sistema cuando haga el modelo de integración se va a confundir. Entonces, aquí se utiliza los mismos nombres de campo en varias partes, la base de datos fácilmente podemos confundirlo. Entonces, aquí para saber que este apellido pertenece a esta tabla de doctor, entonces, ¿qué hago? Le coloco dot, raya, apellido. Y acá le coloco en la tabla de pacientes, aquí le coloco PAC, raya, apellido. Entonces, es una forma de mirar que ya este apellido va a hacer referencia a la tabla de doctores y que este apellido va a ser a la tabla de pacientes. Y esto se aprende en la práctica. Lo mismo nombre, raya o dot, nombre, pat, nombre. Entonces, todo esto hay que tener en cuenta cuando estamos haciendo nuestra base de datos y creando los campos, porque esto se ve, pero solo se aprende en la práctica y en la experiencia. Entonces, hay que tener, uno siempre va a utilizar, así, voy a escribir aquí para que miren. Entonces, si es la tabla de doctores, normalmente uno hace esto. Dot, underscore, que es raya abajo, le coloca apellido.
Eso se aprende en la práctica. Dot underscore, que raya al piso o raya abajo, que llamamos, por eso se llama el signo underscore. Dot apellido. Entonces ahí hace a la tabla doctores. Y las tablas tienen que llamarse no así como está doctores, sino doctor. Tabla paciente, tabla estudiante. Entonces todo tiene que ser en plural, no en singular. Entonces todo esto se va aprendiendo en la práctica. Entonces, aquí hay unas reglas básicas de diseño. Dice, partir los datos en sus partes lógicas más pequeñas. Dice, poner el nombre completo de una persona en un campo, pues es fácil la entrada de datos, pero hace muy difícil trabajar con los datos. Por ejemplo, ¿qué pasa si necesita ordenar por apellido paterno o buscar a alguien que se llama Jorge? ¿Cuántos campos es bastante simple dividirlos es más difícil? Entonces, hay que comenzar a eso. También los campos hay que colocarlos y ser específico a la hora de ordenar. Entonces hay que mirar todo eso por apellido paterno, apellido 1, apellido 2, porque qué tal que digan, ordenen todos los apellidos 1. Si usted solo creó un campo en esa tabla que se llamó apellido y me dice, necesito sacar los apellidos, el primer apellido, es muy difícil. Entonces ya tengo que hacer una consulta select o SQL para poder sacar la información. Después de que esté guardada, todo se puede sacar, pero entonces usted ya tiene que saber hacer select. Un select, ¿qué es? Es una consulta a una tabla en específico con ciertos campos y con cierta información que yo pido. Entonces, hemos de decirle nombre 1, nombre 2, apellido 1, apellido 2. Entonces, ahí donde yo comienzo a minimizar perdón, a compartir la información. Entonces, ya, porque hay gente que tiene hasta 3 apellidos, 2, bueno, entonces lo ideal es que demos siempre apellido 1, apellido 2, para poder sacar la información a la hora de hacer consultas. Creo que esto es claro, ¿no es cierto? En la práctica vamos a mirar eso, que siempre se debe tratar de sacar los campos a lo más específico y más claro. Cuando hagan consultas, poder encontrarla más fácil y no hacer que la base de datos haga consulta y se demore. Entonces, entre ustedes, por digo, la clave está en definir el modelo en tierra relación, las tablas, sus campos, sus registros que van a llevar. Entonces, eso hay que definirlo desde la fase de análisis y después de diseño de la base de datos. Entonces, aquí, por ejemplo, crear reglas básicas de diseño. No crear campos que pueden ser calculados o derivados de otros campos. Entonces, es necesario las tablas como, por ejemplo, la suma de otros dos campos que ocuparían un espacio innecesario en la tabla y en la base de datos. Por ejemplo, no incluir un campo de edad si podemos determinar conexión de la fecha actual y la fecha de nacimiento. Entonces, ahí donde está que un campo de edad en una tabla de estudiante no es necesario. Si colocamos la fecha de nacimiento, pues ya puedo calcular la edad. Entonces, por medio de una consulta o un select, se puede hacer. Entonces, todo eso hay que definirlo y analizar en las tablas. Entonces, ahí está el diseño. Reglas básicas de diseño, registros únicos. Entonces, en cada tabla debe haber al menos un campo que permita identificar perfectamente el registro deseado. Entonces, aquí está. Si miran aquí, ¿cuál es la diferencia? Aquí lo que identifica, porque mi apellido García, calificación, aquí puede decir que García pueden ser todos, pero ¿cuál no identifica? Este ID, numeral control. Entonces, este código de me dice que García sacó 70, que este código de estudiante García sacó 100 y que este código de estudiante García sacó 50. Entonces, no conviene usar apellido como identificador porque pueden haber varios registros con el mismo apellido. Entonces, siempre se puede identificar con un ID que de uno o con su número de identificación. Entonces, eso se hace también en las tablas cuando se inicializan con un ID o un código para poder identificar cuando haga consultas o select o informes. Entonces, todo esto hay que tenerlo en cuenta y esto se aprende con la experiencia y la práctica. Digo, esto no se aprende de la noche a la mañana. Entonces, aquí les muestro. Entonces, aquí cuando hay una clave principal o una clave primaria. Entonces, esto es lo que me hace, bueno, mi clave primaria o principal va a ser siempre el identificador. Entonces, eso hay que identificarlo en una tabla y eso lo vamos a mirar en la próxima clase en un ejemplo.
que siempre tiene que esa tabla tener un ID o un identificador para poderme conectar con otra tabla. Entonces, ¿qué es una clave primaria? Lo que le estaba diciendo. Una clave primaria es una clave única que define unívocamente a todos los demás atributos de la tabla para especificar los datos que serán relacionados con las demás tablas. Solo puede existir una clave primaria por tabla. Ningún campo de la clave primaria puede tener valores nulos. Entonces, tienen que ser valores positivos. Entonces, la clave primaria. Entonces, la identifico como tipo autonumérico. Aquí se identifica autonumérico porque este ejemplo o esta explicación la hace Access, pero ya cuando lo manejamos en otro manejador de base de datos, le manejamos como tipo número, pero no auto. Usamos la clave primaria para vincular las tablas. Entonces, con la próxima clase vamos a identificar la llave primaria o clave primaria y esa es la forma de hacer nuestro modelo entidad-relación. Identificar una tabla con otra tabla. Entonces, ahí tenemos que comenzar a mirar la cardinal. Entonces, una estudiante puede pertenecer, un estudiante, perdón, un estudiante puede ver muchas materias, pero un estudiante pertenece a un único curso. Si hablamos de los colegios, porque en la universidad normalmente un estudiante pertenece a muchos semestres, porque si usted no va nivelado, usted ve varias materias. Entonces, todo eso hay que mirar para dónde voy a hacer mi base de datos, si es para un colegio o para una universidad, porque un estudiante sí pertenece a muchos semestres, pero si es un colegio, un estudiante sí pertenece a un único curso, porque todavía en los colegios se ven, solamente usted pertenece a 11B, 11A, 11C o décimo A, décimo C. No es que usted está en, en el 10A y pasa al 10B o al 10C a ver clase. Pues hasta ahora no conozco, no sé en ciertos colegios, claro que eso se estaba tratando de implementar ahí, no sé si eso se está implementado. Entonces, aquí está el ejemplo a la relación entre tablas. Este ejemplo está mostrado en Access. Entonces, aquí, empleados y puestos. Entonces, ¿cómo se lee esto? Esto se llama cardinalidad, de uno a uno. Eso también se aprende en la práctica y aprende a leer. Dice, un empleado tiene un puesto y un puesto es de un empleado. Entonces, es de uno a uno. El problema es cuando la cantidad es de muchos a muchos. Aquí no hay ninguna inconveniente porque está de uno a uno. El problema es cuando es de muchos a muchos. Entonces, aquí hay un ID del empleado paterno. Entonces, aquí, bueno, este es un ejemplo que muestra el apellido paterno, apellido materno, nombre 1, nombre 2. Aquí está colocando unos datos. Aquí hay 1, 2, 3, 4 y 5 campos. Y en la tabla puesto nos saca un ID, que sería ID puesto, y no le colocamos acá ID empleado, cargo y salario para poder relacionar. Siempre va a haber una tabla principal y en una tabla principal va a haber otro ID para poderlo relacionar. Esto lo aprendemos en la práctica también. Entonces, aquí la tabla principal, aquí va este. Y aquí este ID de empleado va como llave secundaria para poder relacionar esto. ¿Sí entienden ahí hasta el momento o no? Esto se aprende en la práctica, la cardinalidad. Eso no es como yo guardo la información y esta cardinalidad es la que me permite hacer las relaciones entre las tablas y al final hacer nuestro modelo conceptual o modelo MER o modelo entidad relación, que en otras palabras se llama eso. Entonces, aquí está lo que les decía la entidad referencial. Dice, es un sistema de reglas que utiliza la base de datos para garantizar que las relaciones entre los registros de tablas relacionados sean válidas y que no se eliminen ni modifiquen accidentalmente los datos relacionados. Entonces, por eso es que las bases de datos yo voy a hacerlo en sistemas robustos o sistemas que no tengan estos inconvenientes. Access presenta esto con cierto número de registros y con cierto número de tablas. Entonces, Access sirve para hacer bases de datos pequeñitas.
Entonces, esta integridad referencial no me la maneja mucho Ads. Entonces, por eso es que yo utilizo MariaDB, MySQL, Postgres o SQL Server. Bueno, aquí es un ejercicio propuestos. Aquí hay un ejemplo. Entonces, aquí hay un ejemplo y aquí les muestro. Dice, los alumnos del tercer semestre están reuniendo fondos para un viaje de prácticas de 400 pesos cada uno y requieren una base de datos para llevar el control de las aportaciones, permitiendo responder las siguientes preguntas. ¿Quién ha pagado? ¿Cuánto ha aportado un alumno? ¿Quién falta por pagar? ¿Cuánto ha aportado un alumno? ¿Y cuánto debe un alumno? Entonces, aquí ya comenzaron a hacer las tablas, y tablas, campos y relaciones. Entonces, aquí están las tablas y aquí ya está la relación propuesta. Ustedes estas tablas las pueden diseñar de otra forma o las pueden proponer de otra forma. Es lo mismo que les decía, la lógica es, es diferente para todas las personas, pero entonces lo ideal es que uno debe mirar que debe sacar la misma información. Entonces, aquí están los campos, aquí está la tabla alumnos, la tabla pagos. Entonces, aquí va a sacar la información y esta es las relaciones propuestas. Entonces, aquí dice que un alumno ha hecho muchos pagos, pero muchos pagos pertenecen a un alumno. Entonces, hay que leerlo tanto de aquí para allá como de allá para acá. Entonces, ahí es donde yo comienzo a mirar si la cardinalidad o la lectura me da de uno a muchos y de muchos a uno. El problema es cuando me da de muchos a muchos. Y eso pues, es muy escaso. Entonces, cuando da eso, se crea una tabla temporal para corregir la cardinalidad o de muchos a muchos. Entonces, eso se crea una tabla temporal, pero se define para que tenga esa información. Entonces, esto lo vamos a crear en Access, este ejemplo, y lo vamos a mirar cómo se hace también. Aquí ya hay unas clases principales. Aquí les difiere que cuál es la idea alumno en tabla de pagos. Entonces, aquí, y las relaciones. Bueno, aquí otro ejemplo. Estas son propuestas reales que vamos a hacer S y el S lo vamos a hacer en la base en Access. Que es el que tienen que hacer ustedes, tienen que traer como evidencia, lo vamos a hacer y cómo lo van a entregar. Entonces, estudia el caso, esto es lo que se va a hacer, dice, obtener el diagrama de entidad de relación para un sistema de control de vuelos adaptado a las siguientes reglas de gestión, indicar las entidades relacionadas que se deducen de cada una de las reglas. Entonces, eso lo vamos a hacer para que miren y cómo cumplen con estas otras dos evidencias. Entonces, ¿cuáles son las evidencias que tienen que hacer ustedes? La que le acabo de explicar ese ejemplo que vamos a hacer la próxima sesión y esta evidencia que dice diseñar la estructura de la base de datos del sistema. Y esto, bueno, esta es la entrega, la otra evidencia es esto. En conclusión, es hacer el mismo modelo conceptual, sino que ya más específico y mostrado del sistema que ustedes tenían o han venido trabajando. Creo que usted ya tiene un sistema, unas investigaciones que han hecho, entonces sobre esas propuestas, esas va a hacer el modelo en tierra relación, mirar qué tablas tienen, qué tablas se sacan, qué necesito, qué campos, qué registros para poder hacer el modelo en tierra relación. Y eso es lo que tienen que enviar. Entonces, al final tendrían que enviar casi algo como esto. No, perdón, esas son las tablas. Bueno, aquí no hay un ejemplo completo. No sería como el que terminamos acá esto. Pero pues con más tablas, porque yo creo que algún hecho ya su sistema que van a hacer o van a hacer, entonces así tiene que mostrar las tablas o enviar el modelo en tierra relación. Cuando hagamos el martes, la próxima sesión, vamos a mirar que este ejemplo le van a salir varias tablas. Lo ideal es que este sirva para que se guíen en el desarrollo de ustedes, en el proyecto. Entonces, lo ideal es que ahorita vayan pensando qué tablas tienen o qué tablas necesitan, qué campos necesitan para guardar esa información y esos registros.
Por eso le venía diciendo que normalmente lo ideal era venir trabajando con un proyecto y que trabajan en grupo para que, pues, saben que 3, 4 cabezas piensan más que una sola y en ciertas ocasiones tienen que dividirse el trabajo para poder cumplir con las evidencias. Listo, creo que hasta ahí es claro lo que se quiere, pero lo es que con la próxima sesión se clarifique lo que se quiere como evidencia. Diego Armando Cubillo, lo escucho. Profe, buenas noches. Sí, pues no, ya usted me aclaró antes de yo preguntar. Era acerca sobre si entonces íbamos a continuar con los proyectos que tenía. En mi Sí, caso, pues es claro. una Sí, página porque web. sí, claro, entonces con una página web hay que mirar que el modelo en tierra relación se hace diferente. Yo les busco y le envío un ejemplo, porque él se plantea de otra forma, porque acuérdate que él viene por unas capas, ese diseño es diferente, porque esto es como el que yo le mostré de Access, de estos ejemplos que están mostrados ahí, son como igual en bases de datos locales. Acuérdate que es diferente cuando son las bases de datos en Internet, son diferentes. ¿Listo? Ah, listo, profe, le agradezco. Yo le envié un ejemplo de aquí al viernes, sino que estamos enviando varias información. Un ejemplo en un PDF para que miren el ejemplo de una base de datos en un servidor local o una base de datos en un servidor web. ¿Listo? Que son totalmente diferentes. Los diseños. ¿Listo? Listo, Son profe, cosas que gracias. Le hay que agradezco. tener en cuenta y eso se aprende también en la práctica. Lo digo porque pues, mi proyecto de grado fue hacer una página, un sitio web. Listo, entonces nos vemos el próximo martes a las 6:30. ¿Listo? Que queda la próxima sesión para explicar con ejemplo pues lo que se vio en teoría y mirar la práctica. ¿Listo? Entonces van mirando el material. Yo ahora les mando esta diapositiva al, al grupo de WhatsApp. Y también, bueno, y gracias por los compañeros que han compartido la información de esos videos tutoriales de JavaScript. Los está analizando, son muy completos y muy explicativos. Y eso lo he compartido en otras partes. Me parece son muy prácticos. Y lo que les digo, no se preocupen. Lo ideal es que sigan mirando los tutoriales que compartieron los compañeros. Son muy prácticos y muy explicativos. Porque si pillan que, miran que poco a poco vamos mirando y vamos necesitando cada cosa que se va viendo anteriormente. Entonces, lo ideal es que nos dejen seguir revisando ese material porque uno depende de otro. Entonces, al final vamos a necesitar todo lo que hemos visto anteriormente. No es que no se vayan olvidando, ¿listo? Entonces, las evidencias de ese ejercicio ahí les envié uno para que se guíen con ese. Y la evidencia, pues, hasta mañana son entrega normal y hasta el 2 como entrega tardía. ¿Listo? Entonces, para que tengan en cuenta y estoy revisando las evidencias de los que ya han enviado a la plataforma. ¿Listo? Y recuerden que el instructor de inglés habilitó las evidencias y la otra semana habilita el instructor de física. Entonces, para que tengamos en cuenta esas fechas. ¿Listo? Y que nos coloquemos al día los aprendices que están trabajando activamente, que creo que son 18 o 20 que están en la formación activamente. Entonces, lugares que sigan con esta formación, pues hasta finalizar su etapa práctica. ¿Listo? Entonces, muchas gracias y feliz noche. Que Dios los bendiga. Gracias, profe. Dios lo bendiga. Feliz noche. Gracias. Hasta luego, instructor. Bueno, vamos a cerrar la Gracias, grabación. buenas noches. Gracias. Por lo menos fue eficiente, hermano.